En esta ocasión, veremos un método de análisis de circuitos que es el análisis de nodos. Este método nos da un procedimiento general para el análisis con las tensiones de los nodos como variables del circuito. Es decir, interesa encontrar la tensión en cada uno de los nodos. Para iniciar, supondremos que solo se tienen fuentes de corriente como suministro de energía y posteriormente se incluirán fuentes de tensión. Se deben seguir los siguientes pasos. El primero es contar el número de nodos en el circuito, que será n mayúscula. El segundo es asignar un nodo como referencia, que será V0 y será igual a 0. El tercero es designar las tensiones a los nodos restantes. Esto es de no referencia. El cuarto es aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cada uno de los nodos de no referencia. El quinto es utilizar la ley de Ohm para expresar las corrientes en términos de tensiones en los nodos. Y el sexto es ordenar las ecuaciones simultáneas y resolverlas por el método más eficaz. Entonces, para el nodo 1 se hace lo siguiente. Sería el nodo B1 menos el de referencia sobre la resistencia que está entre ambos, más el nodo B1 menos el nodo B2 sobre la resistencia que está entre ambos. Esto va a ser igual a 10, que es la fuente de corriente que entra, y menos 5, que es la fuente de tensión de corriente que sale. Entonces, seguimos el procedimiento para obtener nuestra primera ecuación. Lo mismo lo hacemos para el nodo B2. Obtenemos nuestra segunda ecuación, luego las ordenamos y por el método más eficaz se obtienen los valores. Ahora, el análisis nodal será con fuentes de tensión. Para obtener las ecuaciones simultáneas, cuando se tienen fuentes de tensión conectadas en el circuito, se tienen dos posibles formas de conexión de estos. 1. Cuando la fuente está conectada entre el nodo de referencia, que es V0, y un nodo de no referencia. En este caso, la tensión de la fuente se fija al nodo de no referencia, considerando su signo de polaridad. O el segundo, que es cuando la fuente está conectada entre dos nodos de no referencia. En este caso, estos dos nodos forman un nodo generalizado o un supernodo. Con el supernodo se obtienen dos ecuaciones, una con la diferencia de tensión de los nodos, que es la tensión de la fuente, y otra con los elementos conectados a este supernodo. Ese sería un ejemplo. Como vemos, este es un supernodo, ya que está conectado a dos nodos de no referencia. Bueno, entonces, como dijimos, en el punto 1, el nodo B1 se le va a asignar la fuente de tensión. Ahora, para las ecuaciones del supernodo, la primera es la de la fuente de tensión, que va a ser el nodo B2 menos el nodo B3, y que va a ser igual a la tensión de la fuente. Ahora, la segunda ecuación van a ser de los nodos que lo componen, como se observa. Y luego, de la manera, que nosotros querramos, iremos sacando los valores pedidos, que son B1 y B2. Y un último que sería B3. Este es el circuito de la práctica. Se nos pide calcular las tensiones del capacitor, la resistencia de 330 ohms y los nodos 1 y 2. Utilizamos la tensión máxima de 19 volts para los cálculos. Podemos notar fácilmente que la tensión 1 es igual a la tensión de alimentación debido a que no tenemos ningún elemento entre estos dos puntos. Posteriormente solo tenemos que plantear una ecuación de Kirchhoff, la correspondiente al nodo 2. Despejando la tensión 2 de la ecuación anterior, obtenemos la siguiente expresión, de la cual obtenemos que la tensión en el nodo 2 es igual a 9.43 con un ángulo de menos 70.2 volts. La tensión en la resistencia 4 es igual a la tensión en el nodo 2, mientras que para obtener la tensión del capacitor utilizamos un divisor de tensión, con lo cual obtenemos 8.95 con un ángulo de menos 68.5 volts. Obtenemos el ángulo de desfasamiento para la relación entre la tensión de alimentación y la tensión del capacitor al restar los argumentos de estas tensiones cuando están expresadas como fasores.
Lo mismo hacemos para obtener la relación entre la tensión de alimentación y la tensión de la resistencia 4. Para poder comparar los resultados obtenidos con las medidas realizadas experimentalmente, obtenemos el valor eficaz para cada una de las tensiones. Finalmente, comparamos los valores obtenidos en forma analítica con los obtenidos experimentalmente. Comparamos los valores analíticos de desfasamiento obtenidos con los experimentales. Procedemos a la conexión del circuito y a la medición de los parámetros solicitados, utilizando el multímetro. Estas son las gráficas de tensión de los elementos seleccionados con respecto a la tensión de alimentación. Observaciones. Las variaciones que pudimos observar entre los valores analíticos y los valores experimentales se pueden deber a que los elementos incluidos dentro de nuestro circuito no son ideales. Esto quiere decir que los valores que nosotros consideramos en el momento de hacer los cálculos no corresponden exactamente a los que están presentes en forma real. Otra de las razones por las cuales se puede haber dado esta variación es que el elemento inductor que incluimos dentro del circuito no tenía un valor exacto, al igual que la resistencia de este elemento se tomó en forma redondeada y a lo largo del desarrollo analítico varios de los parámetros también fueron redondeados. Bueno, como conclusión a esta práctica, puedo decir que el método de análisis de nodos es un método basado en la ley de corriente de Kirchhoff, que resuelve circuitos con el menor número de ecuaciones. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando estemos utilizando este método, siempre habrá un nodo de referencia, el cual denotaremos como V0 y siempre será 0, ya que será como si lo estuviéramos mandando a tierra. Al igual, cuando estemos analizando un circuito, también tendremos que tener en cuenta las fuentes de corriente y las fuentes de tensión, ya que si se nos presenta un circuito donde solo haya fuentes de corriente, pues este será mucho más fácil de resolver, ya que solo obtendremos las ecuaciones de los nodos y pues ya sea por cualquier método obtener los valores de las tensiones en esos nodos. Pero cuando se nos presentan fuentes de tensión, ahí ya cambia un poco, porque ahora tendremos que obtener un supernodo, que cuando tenemos un supernodo, pues obtendremos dos ecuaciones, que es la de la fuente de tensión y la de los nodos que están entre esa fuente. Y aparte, obtener las ecuaciones de los demás nodos restantes. Puedo decir que es un método muy eficiente y de gran ayuda para resolver circuitos eléctricos.